Señor doctor Alfredo Borrero Vega, vicepresidente constitucional de la República. Señoras y señores representantes de las funciones del Estado y organismos de control, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, señor procurador, señor Contralor General del Estado. Señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional. Señor Luis Verde Soto, secretario de Política Pública Anticorrupción. Señor Robert Helbig, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Ecuador y Perú. Bienvenidos y buen regreso al Ecuador. Señoras y señores miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República del Ecuador, señoras y señores asambleístas, señoras y señores representantes de la academia, señoras y señores representantes de la sociedad civil, estimados amigos de los medios de comunicación, queridos amigos todos. Al finalizar el año pasado, presentamos al país los lineamientos de la política nacional anticorrupción. Hace casi 3 meses creamos la Secretaría Anticorrupción y hoy presentamos nuestra estrategia nacional anticorrupción. La lucha en contra de este flagelo que azota al mundo y obviamente al Ecuador ha estado y estará siempre en primer plano de la gestión de gobierno. Nuestro objetivo es generar políticas y acciones preventivas frente a una amplia gama de riesgos de corrupción que atentan en contra del Estado de Derecho y la democracia. La corrupción roba a los países miles de millones de dólares cada día que podrían ser usados en otras necesidades como salud, educación, vivienda, y el Ecuador, lamentablemente, no es una excepción. Solo un pequeño ejemplo con números. Poder reinaugurar en el Ecuador 100 escuelas rurales por año tiene un costo de apenas $7,5 millones. Muchas veces los actos de corrupción que hemos visto en el pasado representan en promedio 1.000 escuelas rurales por año. Eso es lo que necesita el Ecuador. Como un ejemplo, puedo referirme también a salud o a seguridad. La corrupción nos roba el futuro del país y por eso debemos empeñarnos en luchar contra ella. Esta estrategia nos dice cómo debemos afrontar este problema y cómo adoptar medidas de prevención. No es solo cuestión de castigar a la corrupción. Cumplen el castigo y luego viven felices con el dinero mal habido. Tenemos que trabajar en prevención para evitar este daño al futuro de los ecuatorianos. La corrupción nos hace un gran daño a todos y afecta el desarrollo, a la comunidad, corroe a las personas y a las sociedades. Por eso todos debemos actuar en todo momento y en todo lugar. Personalmente me llena de orgullo saber que en estos 14 meses de gestión, casi 14 meses de gestión, no ha habido ni una sola denuncia de corrupción en contra del gobierno. Hemos recibido críticas, ataques políticos y probablemente o con seguridad hemos cometido errores. Pero nadie ha acusado a este gobierno por algún hecho relevante de corrupción.
Al contrario, hemos tomado varias acciones que cierran las puertas a este mal. Prevenir los actos de corrupción no es una tarea fácil, pero sí es una tarea urgente y necesaria. Sin duda, entre las acciones más importantes de mi gobierno están haber vacunado al 83% de la población ecuatoriana, haberlo logrado en apenas 100 días de gobierno, a vacunar a 9 millones de ecuatorianos y haber salvado vidas sin que haya un cuestionamiento a nuestro programa y plan de vacunación. Haber reactivado la economía y haber luchado en contra de la corrupción cada día. Esto es como una mano invisible. Recibimos un país con un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares y en 7 meses de gobierno lo logramos reducir a 3.400 millones de dólares. Yo he sentido un poco esa mano invisible al haber ahorrado recursos que nos sorprendió al final del año, pero que tienen que ver sin duda alguna con ese carácter y personalidad de gobierno de prevenir y luchar contra la corrupción. Todo ello lo hemos hecho acompañado de acciones firmes y concretas. Varios ejemplos. Al haber vendido petróleo directamente a las refinerías conocidas internacionalmente, evitamos la cadena de intermediarios y ahorramos decenas de millones de dólares que antes iban a parar en esta cadena de sinvergüenzas corruptos y antipatriotas. Hoy nuestra banca pública atiende a los ciudadanos que en verdad necesitan apoyo para producir y sostener a sus hogares. Antes la banca pública estaba al servicio de los amigos del gobierno, de los gobiernos pasados, de los compinches del presidente de la República. Antes, desde la Corporación Financiera Nacional, se entregaban créditos por 100 millones de dólares a una sola persona, o por decenas de millones de dólares al equipo de fútbol preferido del presidente de la República de turno. Desde enero hemos entregado en créditos de las oportunidades más de 80 millones de dólares al 1% de interés a 30 años plazo desde Ban Ecuador. Miren ustedes, se los hemos entregado a 30.000 emprendedores que forman parte de la base de la pirámide productiva del Ecuador. Pequeños créditos para comprar unos cerdos, para poder sembrar aguacates, para poder llevar actividades en la pequeña industria. Créditos entregados directamente a la familia productiva del Ecuador. 80 millones de dólares a 30.000 productores. En los próximos 3 años espero llegar a una cifra de no menos de 1.000 millones de dólares desde Ban Ecuador. Pero aquí hay una oportunidad para que la sociedad civil participe, para que todos los ciudadanos participen. Yo le voy a pedir al presidente de la Corporación Financiera Nacional que ponga en la página web el detalle de más de 400 millones de dólares de créditos vencidos otorgados en gobiernos anteriores, con el nombre de cada uno de los funcionarios que aprobaron esos créditos que hoy no quieren ser cancelados al Estado. Yo quisiera que ustedes conozcan la audacia de algunos deudores de pretender ir con un juicio hasta la Corte Constitucional para obligar a la corporación financiera a recibir en dación en pago tierra
en lugares de la costa ecuatoriana a precios de oro cuando no valen más allá del valor de una gallina con peste. Eso es corrupción. Y lo quiero denunciar en este momento y en este foro. Eso es corrupción. Aspiro como presidente de la República que la Corte Constitucional no dé lugar o no sentencie a favor de aquel ciudadano que recibió créditos de la CFN y ahora no los quiere pagar o lo quiere hacer con argucias que significan corrupción y perjuicio al Estado. Es dinero del pueblo ecuatoriano. Son valores que equivalen a miles de escuelas rurales, a varios hospitales, a varios centros médicos y equivale también al equipamiento que requiere nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. Me he detenido en este punto porque ahí puede la sociedad civil tener una gran oportunidad de enterarse de los detalles, de darle seguimiento y de preguntarse en todas las instancias del sector público qué pasa con esos recursos que son del pueblo ecuatoriano. 100 millones de dólares otorgados a una sola persona. Ya la corporación financiera reposeyó aquel activo en garantía que vale mucho menos que 100 millones de dólares. Ahora hay que investigar qué pasó ahí. Con ocasión de la creación de la Secretaría Anticorrupción, hice precisiones que han sido incorporadas por esta estrategia. Entre ellas, el Código de Ética, que entró en vigencia dentro de las 4 o 5 horas, primeras 5 horas de mi gobierno, el 24 de mayo del 21. Código de Ética que instruye sobre la necesidad de examinar eventuales conflictos de intereses, así como el despilfarro de fondos públicos y la negligencia deliberada. Era común ver en gobiernos anteriores parientes trabajando en el mismo gabinete o en el despacho del presidente de la República. Eso no existe hoy en el Ecuador. No existe. Está determinado en el Código de Ética, inclusive quienes pueden frecuentar y quienes no las oficinas públicas. Cumplir estrictamente los procesos de compras públicas para evitar altos niveles de discrecionalidad. Definir con precisión los ingresos y gastos de la caja fiscal, especialmente en los niveles subnacionales del gobierno. Vigilar celosamente los procesos en los sectores de hidrocarburos y telecomunicaciones, en los que se localizan más riesgos de corrupción. Controlar el pago de impuestos y posible lavado de activos que corresponden a viejas y también a nuevas prácticas de corrupción. Evitar a toda costa que el narcotráfico y otros delitos invadan la economía, la sociedad y el Estado. Esas y otras acciones incluyen nuestra estrategia, porque es mi responsabilidad luchar cada día para evitar que sucedan hechos reñidos con la moral y con la ética, tal como lo estamos haciendo. Me decían el otro día en una reunión con algunos periodistas, ¿se lo ve solo, presidente? ¿Se lo ve solo a usted y a su gobierno? Y le decía, prefiero estar solo que mal acompañado. Pero, presidente, algunas decisiones suyas
parecen muy ingenuas. Y les dije, no parecen, son ingenuas, porque ya le tocó gobernar a los ingenuos en el Ecuador. Los expertos ya nos entregaron el país que hemos heredado. Ellos, los expertos, son los que tienen gran habilidad política. En el gobierno de los ingenuos no tenemos operadores políticos. Es decir, no tenemos ni hombres ni mujeres del maletín. Esa es la realidad, queridos amigos. Y prefiero que me tilden de ingenuo. Prefiero que me digan que me ven solo a estar acompañado por expertos con prácticas del pasado que implicaban evidentes actos de corrupción. Yo sí pido a la sociedad civil que reaccione, que despertemos, que critiquemos, que rechacemos evidentes prácticas corruptas cuando se llevan a cabo procesos de contratación con familiares cercanos, con esposos, con esposas. No es posible, es inaceptable. Así que, queridos amigos, prefiero el calificativo de ingenuo, prefiero el calificativo de que no tiene experiencia política, que no sabe construir gobernabilidad, porque no hemos entregado ni hospitales, ni eléctricas, ni la UAFE, ni el SRI, ni las aduanas. Y no lo vamos a entregar. Nuestra tarea como nación y a largo plazo es lograr que las instituciones apliquen mecanismos de control interno y externo con el fin de minimizar los riesgos de corrupción. También que los funcionarios acaten la ética pública y entre todos cerrar las brechas por las que se cuela la corrupción. Brechas, querido presidente de la Corte Nacional de Justicia, con todo el respeto a usted y a la institución que representa. Me he encontrado durante estos casi 14 meses de gobierno gente que quiere utilizar la ley en beneficio de la corrupción y en contra del interés del Estado ecuatoriano. No soy un especialista en temas legales, pero el sentido común me dice que no se puede utilizar la ley para proteger a los corruptos en perjuicio del Estado. No se la puede utilizar. No puede ser posible que una estafa de cerca de 900 millones de dólares, amigos, 900 millones de dólares en contra del Instituto de la ISPOL, simplemente pase por unos procesos legales donde hay muchos acusados y ningún preso, donde hay muchos funcionarios públicos que participaron de esa trama de la corrupción y siguen en sus puestos en esas instituciones públicas. No puede ser posible que la ley esté a favor de los corruptos y en este caso en contra de una honorable institución del Ecuador como es la ISPOL. Aprovecho este evento para hacer estas denuncias con energía, con decisión. No puede ser posible, y en buena hora, que la justicia de la Florida en los Estados Unidos actúe más rápido que la justicia en el Ecuador. No puede ser posible que la esperanza de justicia se base en un país amigo del extranjero y no en nuestras propias instituciones que están obligadas a proteger el bien público. No es posible, queridos amigos.
No es posible utilizar la Constitución para destruir la democracia. No, eso no existe, no es posible. Lo que consta en la Constitución es para fortalecer la democracia, no para destruirla. Vengo, amigos, de librar 3 batallas al mismo tiempo en contra de la democracia. La una en Asamblea Nacional, de la cual salimos, no como gobierno ni como presidente, como país salimos victoriosos. Otra de las calles, que tenía el objetivo similar, destruir la democracia, cuando el diálogo es la mejor manera para resolver nuestras diferencias. Ayer tuve la oportunidad de conocer a la viuda del sargento Chimarro, que fue vilmente asesinado cuando él y otros compañeros de Fuerzas Armadas y Policía acompañaban un convoy de combustible en Shushufindi. No puede ser posible. Veía la cara de su viuda, la cara de su madre, la cara de sus 2 hijos adolescentes y decía, esto duele. Se pudo haber evitado la muerte del sargento Chimarro si con sensatez se defendían causas justas de sectores importantes de la sociedad ecuatoriana, pero no comenzando un paro diciendo, vamos a un paro, pero decimos claramente que no queremos dialogar. No queremos dialogar. Claro, hasta cuando le falló la estrategia en Asamblea Nacional y aceptaron sentarse, hablar y organizar las mesas de diálogo que ojalá den frutos para beneficio de la sociedad ecuatoriana. Y la tercera batalla, también librada en el Consejo Nacional Electoral, cuando planteaban a un gobierno que apenas tiene 1 año de funciones, la revocatoria de mandato. ¿Por qué? Porque ofreció 2 millones de empleos y no ha cumplido, cuando las metas planteadas son para 4 años de gobierno, no para 1 año o 6 meses de gobierno. Esos también son actos de corrupción para crear desestabilidad en el Ecuador. Sí, y dicen que me ven solo, pero no estoy solo. Yo estoy bien acompañado por un gran equipo de gobierno, por un gran vicepresidente de la República, y todos tenemos claro que nuestra obligación es defender la democracia. Sabemos que dentro del Estado las competencias tienen ámbitos y atribuciones cuyas responsabilidades deben estar plenamente identificadas. Las fiscalías investigan, las cortes juzgan y los gobiernos en todos sus niveles deben contribuir con esas tareas y nosotros estamos comprometidos a cumplirlas. Pero sobre todo los gobiernos y los ciudadanos debemos prevenir que las amenazas de corrupción no se conviertan en hechos. Esto debe ser una responsabilidad compartida de la sociedad entera. Formular una estrategia supone señalar prioridades y focalizar los esfuerzos en las esferas públicas y privadas y sus múltiples enlaces. Por eso creemos que uno de los mejores caminos en esta lucha es el desarrollo de capacidades institucionales en temas de prevención, en investigación, en sanción y en recuperación de lo robado a la sociedad. La contratación pública debe observar con lupa procedimientos como manipulación, selección de proyectos, licitación, proveedores, fiscalización, evaluación y renegociación. Asimismo,
la prevención y lucha en contra de la corrupción transnacional es la nueva urgencia del planeta. Los nuevos delitos nos obligan a agudizar la mirada y afinar las políticas públicas con una perspectiva global y de integración, de apoyo mutuo entre las naciones. Para hacerlo, debemos incorporar a la prevención de la corrupción los instrumentos que nos proporciona la tecnología actual. Celebro que podamos trabajar sobre un tema de alcance nacional, con objetivos que nos unen como una comunidad que repele a la corrupción, sin considerar ideologías ni banderas políticas. La corrupción nos afecta a todos y todos debemos enfrentarla en conjunto, porque nos anima a un futuro común de desarrollo basado en el apego al Estado de Derecho y a la democracia, pero sobre todo basado en la honradez colectiva. Queridos amigos, hoy, en esta tarde, quiero pedirle a Dios que bendiga al Ecuador justo y transparente que todos deseamos. Muchas gracias.